cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de esta segunda temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buenas tardes, nos acompañamos aquí con Nadia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Daniel Campione. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y quien les habla, Gladys Avellaneda. Saludamos desde aquí a quienes nos escuchan desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Y les dejamos el teléfono para mensajes 11 6516 4446 o desde el canal de YouTube de Radio Caput. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo de Argentina, ARMH Argentina, expresa su más contundente repudio ante la actividad negacionista promovida por la candidata a la vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, planificada para desarrollarse en la legislatura porteña el próximo lunes. Consideramos esta actividad como profundamente provocadora y agraviante para un pueblo que ha sabido construir un largo camino de memoria, verdad y justicia desde hace 40 años. Luego de la más sangrienta dictadura que ha sufrido nuestro país. Dictadura que este evento se propone reivindicar. El único terrorismo fue el perpetrado desde el Estado, persiguiendo, censurando, secuestrando, asesinando, violando, desapareciendo, impartiendo el terror a través de los crímenes más atroces que se han cometido a lo largo de nuestra historia. Una institución de la democracia no puede albergar bajo ningún concepto un acto que niegue o banalice tales hechos. No es libertad de expresión, es apología del delito. Exigimos a los y las integrantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se expresen repudiando este evento y que pongan en marcha todas las herramientas para evitar que se concrete. El negacionismo no puede expresarse en dicha institución democrática. A 40 años de democracia, dijimos y decimos nunca más ARMH Argentina. Isabel Picorell fue la primera mujer exhumada por la ARMH en el 2001. Ella fue asesinada el 26 de agosto de 1936. En Fresnedo, León, por pistoleros de la Falange. Le avisaron que escapara porque iban por ella y huyó con sus hijos pasando la noche en la intemperie. Vicente recordaba que esa noche durmió acurrucado en el monte junto al cuerpo de su madre. Fue la última vez que la vio. Tenía 11 años. Ella regresó a casa sola, a buscar un dinero que había dejado al escapar, y nunca regresó. Sus hijos se fueron a Asturias a buscar a su padre,
Vicente embarcó hacia la Unión Soviética y estudió Bellas Artes en Bakú, Azerbaiyán. En 1956 regresó a España y cuando murió Franco buscó el cuerpo de su madre. Al conocer la exhumación de Priaranza del Bierzo, se puso en contacto con la ARMH España, que pudo exhumar los restos en septiembre del 2001. En el año 2008, en la localidad de leonesa de Fabero, se instaló un monolito con una escultura suya, Nunca Jamás, que representaba unas manos saliendo de la tierra de un mapa de España, a los hombres y mujeres que empeñaron su vida en búsqueda de la libertad. También hizo una escultura instalada en Gijón, dedicada a todos los niños y niñas que fueron evacuados desde allí a la Unión Soviética. Vicente murió el 12 de mayo del 2009 y fue enterrado en Donado, Zamora, donde había depositado los restos de su madre. María del Camino Oscós Urriza. Nació en Pamplona el 1 de abril de 1910. Era la menor de 4 hermanos que pronto quedarían huérfanos de padre y madre debido a la gripe de 1918. Ella estudió en las Teresianas de la calle Mayor de Pamplona, donde terminó sus estudios. En 1930 ya era maestra en el pequeño pueblo de Guesa, en el Valle de Salazar. Camino Oscós pertenecía a esa corriente luchadora y esperanzadora que supuso la educación durante la Segunda República. Esa corriente que representaban las maestras en particular, ya que encarnaban 2 ideales republicanos: la lucha por la igualdad y la educación pública. Muestra de ello la tenemos en una correspondencia mantenida con el alcalde de Guesa sobre el cambio en la escuela de material obsoleto por uno más moderno. En esos tiempos, Camino Oscós no era bien vista en Pamplona, era mujer y además con ideales solidarios. Conocida activista y secretaria del PCE, el 23 de enero de 1936 se afiliaba a la FETE-UGT. Iba a comenzar una nueva faceta en la revista Navarra cuando el golpe de Estado estalla. A Camino la detienen el 31 de julio y la encierran en la cárcel de Pamplona. Su primo Sixto hizo gestiones para que huyera a Francia, pero ella no aceptó. Su compañero, Tomás Ariz, conocido líder del PC de Pamplona, ya había sido fusilado antes. Fue violada, raptada, y le dieron aceite de ricino para luego ser paseada y humillada, sucia con sus ropas rasgadas. El 10 de agosto de 1936, tras 11 días encarcelada, la sacaron en un camión y en medio de la carretera los carlistas la asesinaron de varios disparos. Luego, su cuerpo fue llevado al balcón de Pilatos, en la sierra de Urbasa, desde donde la arrojaron al vacío. Tenía 26 años. Sus restos todavía no fueron hallados. De las raíces y el agua que corren hasta su encuentro son los hilos de esta voz que me atraviesa por dentro. Son los pozos y sus lunas que tiemblan como retamas, destapando tu belleza de hermosa flor arrancada. Son los pozos, es el alba, una pena iluminada de la naturaleza más pura que tanto ahoga como abraza. Tú tienes 2 pozos blancos y yo unos chicos y negros, pero de los 3 están manando sol, libertad y vértigo.
Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, a participar al ciclo de charlas El padecimiento español, la República Española, a cargo del profesor e historiador Daniel Campione. Ya está cerca la fecha. Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la ARMH Argentina. Martes de 19 a 21 horas en Filo, Puan 480 Cava. Inicia el 5 de septiembre. Ya estamos cerca, ¿no? Sí, ya sería la semana próxima. La próxima semana, el jueves. Exacto. No, el martes. Perdón, el martes. Perdón, Martes 5 de septiembre. No sé por qué, bueno, no importa. Este ciclo de charlas está orientado a proporcionar a los participantes herramientas para el conocimiento y la comprensión de un proceso signado por una dictadura sangrienta cuyos efectos se proyectan hasta nuestros días. El programa está dividido, como lo decíamos al principio, en 4 charlas. La primera charla está dedicada a la Segunda República Española, contexto económico, social, político y cultural, sus principales realizaciones y reformas, una constitución de avanzada, la política educativa, las amenazas contra la democracia y el fascismo al acecho. La segunda charla, el segundo martes 12 de septiembre, el franquismo en sus inicios, el golpe cívico-militar de julio de 1936, el avasallamiento de la República, prácticas genocidas durante el conflicto armado contra la clase obrera y el pueblo con el apoyo de las potencias fascistas y el silencio cómplice de las democracias. El tercer martes, 19 de septiembre, la larga dictadura de Franco, represalias y persecuciones, fusilamientos, desapariciones, la cárcel, el exilio, sometimiento forzado y humillación de las mujeres, las depuraciones y delaciones, la ideología clerical fascista de la dictadura, auto-homenajes del régimen y el Valle de los Caídos. Y la última, que sería el 26 de septiembre, la cuarta, la impunidad y el combate contra ella, la transición pactada, la amnistía, el postfranquismo, las fosas comunes y las exhumaciones, el juicio de los crímenes, la querella argentina, las leyes de memoria democrática, avances y limitaciones. Bueno, vamos, los invitamos nuevamente a quienes nos escuchan y no se lo pierdan, por favor, porque es la primera vez que se organiza esta actividad y es el punto de partida para una serie de actividades como estas que vamos a hacer, ¿no, Daniel? Esperemos que sí, seguramente esto va a tener repercusión. Se realiza en el ámbito de la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra Libre de Derechos Humanos, que tiene una vasta trayectoria desde la época en que la conducía el maestro Osvaldo Bayer, después estuvo largo tiempo también al cargo de Graciela D'Aleo, es decir que es una entidad académica que tiene, académica y política se podría decir, que tiene una muy buena historia y va a ser el marco ideal para un ciclo de charlas como este y otras, como decías vos, que se puedan hacer en el futuro sobre temáticas similares o ampliando lo visto acá. Así es. Bueno, seguimos escuchando a María José Yergo. Esa es buena.
Bien. Bueno, una pequeña noticia, Ajá. gran noticia. Enorme. Sí, enorme que tardó demasiado, ¿no es Claro. cierto? Condenaron a los asesinos de Víctor Jara. La justicia chilena demoró 50 años. Declaró culpables a 7 militares con penas de hasta 25 años de prisión. En pocos días se cumplen 50 años del golpe de Estado sangriento de Pinochet, en el que le arrebataron la vida a Salvador Allende, presidente, y en el que comenzó la persecución estatal contra el pueblo chileno. Miles y miles de detenidos, desaparecidos, fusilamientos, bombas en la Casa de la Moneda y el inicio de los 17 años de la dictadura militar en Chile. Ayer la Corte Suprema de Justicia condenó a los asesinos de Jara. Se condenó a los exoficiales del ejército Raúl Joffre, Edwin Dimter, Nelson Hasse, Ernesto Betke, Juan Jara y Hernán Chacón, con la pena de 15 años por el asesinato de Jara y Quiroga, quien estuvo detenido junto a Víctor. Además de 10 años por ambos secuestros, según el fallo. El militar Rolando Melo recibió una pena de 8 años como encubridor. Pedro Barrientos, otro de los autores materiales, está requerido en extradición desde Estados Unidos y desde su refugio opera para su defensa. La Corte Federal de Florida lo declaró en junio del 2016 responsable del asesinato de Jara y ordenó el pago de $28 millones en compensación a su familia. El cantautor latinoamericano, la voz necesaria y urgente, el militante social, fue detenido y ejecutado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio de Chile. Tenía 40 años. En el mismo estadio, en cautiverio, torturado y con un destino final que supo apenas, se lo llevaron. Jara tomó un cuaderno, un lápiz y escribió su último poema. Luego le trituraron los dedos. Lo fusilaron con 44 disparos, mientras que Quiroga recibió 23 impactos de bala. Los cuerpos de ambos fueron sacados y lanzados en la vía pública, junto a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida. Ni aún así, a Víctor Jara pudieron callarlo. Su voz continúa despertando conciencias en el mundo entero. Horas después de conocerse la condena, la Fiscalía de Oriente de Chile confirmó el suicidio del brigadier en retiro Hernán Chacón Soto. Bueno, es una noticia que verdaderamente, no sé, digamos, se hace justicia por Víctor Jara, que nunca lograron callar su voz, jamás. Sí, pero es terrible la Medio demora siglo que después. se tiene, exacto, la Claro. demora que se tiene en todos estos actos aquí, allá, del otro lado del Atlántico y en todas partes. Bueno, esa es la lógica que sigue el fascismo, que sigue estas políticas, ¿cómo se dice?, económicas, sociales, políticas, liberales. Es la lógica que tienen. Lo que ocurre es que realmente desde el sentido común es absolutamente incomprensible cómo un juicio puede durar 50 años. ¿Qué es lo que hacen en el medio? Realmente, siendo un no conocedor de esos aspectos, de esos procesos, Claro, que hay que investigar. es que no una novela de evidente. Kafka. Claro, claro. 50 Claro. años. Bueno, ahora lo estamos viendo también con el tema de las víctimas del franquismo, que tienen que esperar los familiares. Claro. Sí. Sí, en realidad no es que el juicio dure 50 años. 50 años fueron de los hechos, pero de cualquier Claro. manera, hace décadas Sí, que esto empezó. está en vigencia, que empezó. Bueno, y en esta sintonía, hace unos días fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto. Es importante recordarlo y recordar también por qué es el 30 de agosto el día del detenido desaparecido. Un poco de historia, recordar que esta fecha se instaló en la sección del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, el 29 de junio del 2006, que se aprobó el proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La intencionalidad de esta fecha es aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de las prácticas de la desaparición forzada de personas,
por parte de los estados, catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Es una fecha que también toman los organismos de derechos humanos para concientizar acerca de la preservación de los derechos que el propio Estado debe garantizar. Por estas razones, o sea, considerando esta fecha en particular, ¿no?, es que, por supuesto, seguimos levantando nuestras banderas y pidiendo justicia por los cientos y miles de desaparecidos y desaparecidas del franquismo, por nuestras y nuestros 30.000, y por los desaparecidos en Argentina en democracia: Santiago Maldonado, Facundo Astudillo, Julio López, Luciano Arruga, Miguel Bru, y todas y todos a quien el Estado es responsable de que hoy no estén. Y bueno, vamos ahora, Gladys, creo que ya estamos llegando a la columna de Daniel. Ya llegamos, de hecho, a la columna de Daniel. Bien, entonces vamos a hablar en tu columna con el profesor, escritor, investigador, ¿sí?, Daniel Campione, la segunda parte de su columna, que es El anarquismo español, apuntes sobre su historia. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Seguimos hablando del anarquismo español, un gran tema, y quizá decir un gran tema es despersonalizarlo un poco. Millones de mujeres y varones que se identificaron con lo que ellas y ellos llamaban muchas veces a secas y con mayúsculas la idea. La perspectiva de un gran conjunto de ideas que hacían en su interacción una sola idea sublime, que era la de una humanidad sin Estado, sin iglesia, sin explotadores y también sin maridos que se aprovecharan de las mujeres. Siempre es ilustrativo traer al recuerdo que muchas veces las publicaciones de las mujeres anarquistas, entre ellas una de Argentina, la que dirigía Virginia Volten, decían o tenían como epígrafe: ni Dios, ni patrón, ni marido. El marido, la palabra como tal, sin necesidad de calificarlo de malo o de cruel o de lo que fuera, bastaba como estigma, como algo a evitar. Hay muchísimo para decir acerca del anarquismo. Algo que sería bueno señalar aquí es la relación de los libertarios con la Segunda República Española. Y esto es muy pertinente porque contradice esas visiones donde la República Española parecería que fuera un bloque monolítico, unánime en el sentido de ciertas reformas, de ciertos cambios, y donde las contradicciones internas eran más o menos negociables o resolubles. Sin embargo, las y los anarquistas protagonizaron varios alzamientos armados durante la Segunda República. A mediados de 1932 el primero, a comienzos de 1933 y nuevamente en diciembre de 1933 y algunos otros episodios. Uno para destacar por razones dolorosas es el de enero-febrero de 1933. ¿Qué eran estos alzamientos? Básicamente los anarquistas declaraban huelga en algunos sectores, tomaban sobre todo determinados pueblos y proclamaban el comunismo libertario en esos pueblos, como que tenían la expectativa de iniciar la revolución desde el plano local. A comienzos de 1933, en un
pequeño pueblo andaluz, Casas Viejas, proclaman el comunismo libertario. Y uno de los dirigentes allí era un anciano que se encierra en su casa con su familia, tras variadas alternativas, proclamando el comunismo libertario. Lo rodea la policía, la Guardia de Asalto, en este caso, la Policía Republicana, ¿no? La antigua, o creada por la República, no la antigua Guardia Civil. La cuestión es que se deja salir algunos de los que estaban en la casa, las mujeres básicamente, creo recordar, y finalmente la casa se incendia y se produce la muerte de quienes la ocupaban. Esto no queda así. Había habido víctimas entre la Guardia de Asalto también, entonces horas después llegan refuerzos para la policía y empiezan a fusilar a habitantes del pueblo, más o menos a mansalva. La cuestión es que hubo en total, entre los muertos del incendio y los fusilados, cerca de una veintena de víctimas. Todo durante el gobierno progresista de la República. Era presidente del Consejo de Gobierno, primer ministro, diríamos nosotros, Manuel Azaña. Estos hechos tan luctuosos se podría decir que en un efecto retardado, pero terminaron costándole el gobierno a Azaña y más aún produciendo el desplazamiento del gobierno de la coalición republicano-socialista que se había mantenido a cargo del Poder Ejecutivo y con mayoría parlamentaria hasta ese momento. Avanzado el año 1933, el asunto de Casas Viejas era sacado a luz una y otra vez, por supuesto también por la derecha y la extrema derecha, claro, que hubieran estado encantados de ser ellos los masacradores, de darse el caso, pero un rédito, ¿no? Claro, pero como la responsabilidad de estar en el gobierno inexcusable era de Azaña y de la coalición republicano-socialista, hicieron de esto una bandera. Finalmente hubo elecciones ya septiembre de 1933 y la coalición de derecha ganó las elecciones, en buena medida porque las fuerzas de izquierda, por esta y otros elementos de crisis, fueron divididas. ¿Qué hacían los anarquistas mientras tanto? Seguían en la lucha. Y ya no tan aislados. En octubre de 1934, cuando se dio la llamada insurrección o directamente revolución de Asturias, se formaron unos organismos de frente, de colaboración entre diversas fuerzas obreras que se llamaban justamente alianzas obreras. Y en el caso de Asturias, los anarquistas decidieron sumarse y dejar de lado su tradicional posición de absoluta independencia, de no desarrollar alianzas con los ajenos a la idea. La cuestión es que en parte, o en gran parte, en función de esa instancia de unidad lograda, los asturianos, en primer lugar los trabajadores de las minas, pero no solamente, resistieron los embates del ejército, incluidas las tropas coloniales, los moros y la legión, durante 2 semanas frente a esas fuerzas superiores en número y ni que hablar en armamento. Claro, pero demostrando que la unidad es... ¿no? Demostrando que la unidad les había dado una fortaleza especial. Claro. Porque, por ejemplo, en otro lugar donde hubo sublevación, que fue Cataluña, bastante improvisada, chapucera, dirían los españoles, pero un factor coadyuvante ahí a que esa sublevación fracasó muy rápidamente fue que los anarquistas no se plegaron, aunque tampoco habían sido convocados seriamente a participar. No hubo, el gobierno de la Generalitat de Cataluña no tuvo una política de captar para su sublevación nacionalista a nada menos que la mayoría de la clase obrera catalana organizada, que eran los anarquistas. Qué error, la CNT. ¿no? Qué error. Sí, claro. La historia del anarquismo en estos años es una historia de intransigencia, pero también es una historia de dejarlos de lado muchas veces y de tener miedo
a lo que ellos podían provocar. Se solía decir que algunos políticos republicanos le tenían más miedo, algunos decían a los anarquistas, otros decían a los comunistas, que a los fascistas. De hecho, era algo así. Así estamos. Así estamos. La cuestión es que ya durante el conflicto, ya durante la guerra, ya después del golpe, como ya hemos dicho alguna otra vez acá, los anarquistas resistieron con las armas en la mano y con éxito en Barcelona y en otras ciudades, y esto lo llevó a tener una gran responsabilidad en lo que ellos en principio no querían, en el gobierno. Claro. Primero en el gobierno de Cataluña y después en el gobierno del Estado español. El Estado no era lo de ellos. El Estado no era lo de ellos, pero sin embargo, muy criticados por ese motivo, una parte sustantiva de la dirigencia anarquista decidió asumir responsabilidades de gobierno. Lo hemos hablado aquí no hace tanto. Cuando tal vez entendieron que era lo más era lo necesario en ese momento, era una estrategia posiblemente para querer profundizar con las ideas y también con la esperanza esta de poder dejar en evidencia ciertas contradicciones. Es que pudieron bajar algunas cosas para poder llevar adelante otras. Entendieron que la forma era esa, ¿no? Sí. Que no se tenían que mantener obtusos. Pero... Sí, aparte hubo grandes discusiones en torno a esto. Hay una frase que se atribuye a Buenaventura Durruti, que algunos la desmienten, que según la cual Durruti habría dicho en algún momento: renuncio a todo menos a la victoria. La posición crítica frente a esa frase decía que Durruti, no está documentado de cualquier manera, que Durruti no puede haber dicho eso, porque a lo que él no podía renunciar nunca era a la revolución, y decir renuncio a todo menos a la victoria implicaba renunciar a la revolución. Más allá de eso, quisiera... Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno. Porque quería ir un poco atrás en el tiempo para ir al encuentro, ahora que mencionamos la existencia de ministros libertarios en el gobierno republicano, en el gabinete de guerra republicano. Anarquistas, por favor. No. Para que no se preste a... Libertarios, porque si no nos roban la palabra. Bueno, yo les digo razón. Libertarios porque libertarios son ellos. Sí. Anarquistas, ácratas, comunistas libertarios, socialistas libertarios, son todos, ningún sinónimo es exacto, y en este punto tampoco, pero se aproximan al mismo concepto. Pero decía que quería ir un poco más atrás en el tiempo para ir al encuentro de quien fuera ministra, la primera ministra mujer de la historia de España, que ya hemos hablado aquí de ella, Federica Montseny. Federica Montseny, una intelectual de elevada formación, se educa en el seno de una familia, de una pareja, sobre todo, de revolucionarios libertarios dedicados al periodismo y en general a la escritura, Juan Montseny y Teresa Mañas. Ellos llevan adelante un emprendimiento periodístico que se llama La Revista Blanca, y desde allí escriben más o menos sobre todo. Nada les es ajeno, y la tónica general es atacar a las diversas fuentes del poder. Los libertarios solían hablar en contra del principio de autoridad, en todas sus formas. Uh-huh. Y esto es interesante porque implica estar en contra de que se imponga la autoridad en cualquier plano de la vida social, desde la familia nuclear hasta las relaciones internacionales. Hasta en la educación. En la educación, por supuesto. Claro. Un famoso educador, pedagogo anarquista, Francisco Ferrer y Guarda, fue fusilado en ocasión de la llamada Semana Trágica de Barcelona en 1909, en gran medida en venganza o en repudio a sus emprendimientos educativos, como las escuelas racionalistas. El tema de la educación era muy importante en España porque la enseñanza era un baluarte fundamentalísimo
del orden conservador, reaccionario, clerical Era como español. un sostenedor de base, ¿no? Claro, se podría decir, qué novedad, la educación es un factor ideológico muy importante en cualquier sociedad y para cualquier estado. Sí. Es cierto, pero en España se daba de una manera particularmente aguda, ya que el integrista y reaccionario clero español dirigía sobre todo la enseñanza secundaria. Tan es así que si uno va a las biografías de los grandes dirigentes liberales republicanos de España, se encuentra que estudiaron la mayoría en colegios sobre todo de órdenes religiosas, sobre todo de monjes o frailes. Solo algunos que otros fueron a la institución libre de enseñanza, odiadísima después por el franquismo y por la derecha en general, que tenía una orientación liberal republicana, esa poco que ver o nada con el anarquismo, pero que desarrollaba una idea algo más laica, tampoco laica del todo, algo más o bastante más abierta, más científica que la de los sacerdotes. La pareja o el matrimonio Montseny-Mañas tuvo que ver también con la enseñanza, se desenvolvieron en escuelas y tuvo que ver también con la autoproducción, hoy diríamos la producción cooperativa y hasta podríamos hablar de agroecología, se desenvolvían en ese campo y tenían su propia producción rural. Autogestivos. Autogestivos, sí. Federica se mantuvo en esa línea y cuando padre y madre ya salieron de la escena, ella tomó la posta, como decimos nosotros, y siguió al frente de la Revista Blanca, que era la publicación que ellos sacaban. A partir de allí, Federica firmó muchos libros, desarrolló infinidad de conferencias y, por supuesto, una multitud de artículos. Así que esta perspectiva sobre Federica Montseny nos trae una ilustración del papel que jugaban las mujeres en el anarquismo en conflicto, como ya hemos dicho muchas veces, con sus propios compañeros, porque el mundo no se cambia de una vez ni en poco tiempo y mucho menos en el plano de las relaciones interpersonales y de las relaciones emocionales, sentimentales, amorosas o pseudoamorosas, así que las mujeres tenían también que luchar en su hogar. Podemos decir que Federica Montseny ocupa dentro del anarquismo un lugar semejante al que ocupa Passionari en el comunismo. La diferencia que algunos hacen jugar para el lado de Passionaria es que, a diferencia de Federica y a diferencia de otras mujeres líderes o lideresas en esa época, Passionaria tenía un origen eminentemente obrero. Federica había tenido la posibilidad de una educación de alto nivel, y ambos padres intelectuales, y entonces, como que entró con ese bagaje favorable, pero esto no quita un ápice de lo destacado de su labor, que además la llevó no a una militancia puramente intelectual, fue una mujer muy vinculada a la CNT, encuadrada en el movimiento anarquista en general, no era una librepensadora en el sentido peyorativo del término, porque no es nada malo ser librepensador en general, se le utiliza en un tono despectivo. Ella no era ese tipo de librepensadora ajena a cualquier emprendimiento colectivo y de contacto con la realidad. Y hablando de contacto con la realidad, es bueno rescatar esto. El anarquismo fue un peculiar modo de acercarse a la realidad, no una manera de evadirse de ella. Es una simplificación injusta pintar a los anarquistas como hombres y mujeres que navegaban a 5 metros del piso y no tenían
un propósito concreto de modificación de la realidad. Todo lo contrario, como muestra el libro de Dolores Marín al que nos referíamos la semana pasada, ellos, muchos de ellas y ellos, fueron constructores de realidades inmediatas sin esperar a que una revolución social completa e irreversible diera vuelta como una media a España y al planeta entero. Así que seguiremos recordando a las y los anarquistas, a sus figuras conocidas y a sus militantes anónimas y anónimos. Más Gracias, que necesaria columna esta. Muchas gracias, Sí, Daniel. gracias. Bien, ahora vamos a escuchar 2 poemas de nuestra compañera Susana Maceira, pero sin antes hacer un comentario al respecto, Sí. ya que a mediados de agosto el Faro de Vigo, que es un periódico de Vigo, en Galicia, ¿no? Si no me equivoco, Sí. le hizo una nota que se llama Las dos patrias de Susana Maceira Quinteiro, quien rinde un homenaje en su novela Un mundo que no vi a las mujeres de su familia que pasaron tantas vicisitudes. Ría de Vigo, estás aquí, siempre presente y te llenas de libertad. Los niños corren por tu ribera y parecen disfrutar. Pero no olvides, Ría de Vigo, que por tus aguas se fueron ciudadanos de estas tierras que tuvieron que emigrar, porque esta Galicia pobre no podía alimentar. La historia debe saberse de esos años de soledad. El hambre, la pobreza y la guerra deberá esta España recordar. Un mundo que no vi llama por la 3ª edición y habla de esto, de la historia de su familia materna y del coraje de esas mujeres cercanas, porque parafraseando a la historiadora Michelle Perrot, escribir la historia de las mujeres es sacarlas del silencio en el que estaban sumergidas, y con ello Susana quiso homenajear a sus mujeres que pasaron tantas vicisitudes. Bueno, ¿escuchamos los poemas de Susana? Así es. Estrellas. Quisiera ser una estrella más, recorrer los cielos, contemplar el mar. Siento el sol brillar, cubrir mis brazos de azul metal, cantar al viento mi pensar, confiar en mi despertar. En fin, quisiera ser una estrella más. Atardecer en la ría. Todo parece maravilloso en la ría de Vigo. El sol parpadea con sus rayos que se esconden detrás de la montaña, y las gaviotas pescan en la ría su alimento diario. El gorjeo de los pájaros arrulla mi alma y mi espíritu se eleva al son de una guitarra. Qué belleza nos inunda en este puerto de añoranzas. Bueno, después de estos hermosos poemas de Susana, quien nos los mandó desde Madrid, porque ya no está ahora en Vigo, ya está en Madrid, así que ya se está acercando más para acá. Creo que la próxima semana ya anda por acá, por Buenos Aires. Y algo que sí no queremos dejar de mencionar, a pesar de que ya pasó el día del abogado, de la abogada, queremos recordar a Carlos Slepoy, a Ana Messuti, que llevaron adelante desde los comienzos la querella por los crímenes del franquismo. Simbolizan a quienes se entregan en cuerpo y alma, honrando su profesión por la memoria, la verdad y la justicia. Así que este día los recordamos a ellos, ¿no? Este 29 de agosto que ya pasó, pero que bueno, nuestros abogados de la querella iniciadores fueron ellos, y les dedicamos este día. Y bueno, Gladys, no sé si vamos a seguir con la obsesión nuestra de María José Yergo. ¿Nuestra? Bueno, sí, ahora vamos a escuchar un tema de María José Yergo, Por cada cicatriz.
Por cada cicatriz una pena y por cada pena mi muerte. Hiciste en mi piel morena regueros de sangre y nieve. Y es que será el frío de esta condena, la condena de quererte, que dejó mi alma clavada en la cresta de tus dientes. Bueno, seguimos con... ¿Qué estás leyendo, Daniel Campione? Bien, ¿qué estoy leyendo? Me trae hoy, o me lleva hoy, a una figura de la que ya hemos hablado aquí, al menos en un programa, si no en dos, Andreu Nin. El libro que me interesaba mencionar es La Revolución Imposible, Vida y Muerte de Andreu Nin. Nin, recordemos, el autor, es Andreu Navarra, un investigador catalán. Tengo entendido que no exactamente un historiador académico, sino un hombre con variadas inquietudes en el campo de la actualidad y de la historia contemporánea. El libro es altamente recomendable porque trae un recorrido sobre toda la vida de Nin. No se detiene solamente en los episodios ligados a su muerte injusta y bárbara a manos de representantes de la Internacional Comunista, que es el hecho por lamentable, por criminal más conocido de la trayectoria de Nin. Tampoco se circunscribe a la actuación de Nin durante la guerra, sino que va siguiendo todo su itinerario, que incluyó labores tan interesantes como casi una década de trabajo para la Internacional Comunista, sobre todo sobre la rama o en la rama sindical de la ICE o de la Comintern, como se la llamaba. Es un libro editado por Tusquets, todavía no ha sido distribuido, al menos no en gran escala, en Argentina, pero seguramente esto va a ocurrir en el futuro. ¿Es la primera edición? Veamos. Porque la verdad que no recuerdo con precisión. Sí, es la primera edición, septiembre de 2021, ya apareció hace un tiempo, pero por fortuna no resulta raro que este tipo de libros que tienen un público en Argentina, porque Nin es una figura conocida acá, incluso se han hecho compilaciones de obras de Nin acá en el país, una de ellas con sus escritos de la guerra, hace ya unos años, que circuló bastante, así que bueno, queda la esperanza de que el libro sea distribuido aquí y que los lectoras y lectores interesados no tengan que pagar el disparate que pagué yo por el libro. Bueno, esperemos que así sea entonces. Bien. Que se pueda. Bueno, en suma, muy recomendable, figura interesantísima la de Nin y buena escritura biográfica la de Andreu Navarra, que además lo hace llevadero y claro, muy fácil de entender, muy cronológicamente ordenado y por lo tanto accesible a un lector sin necesidad de ser un especialista o tener conocimientos previos del tema. Ok, buenísimo. Muchas gracias por la recomendación, Daniel. Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a Agustina González, la zapatera prodigiosa, al cumplirse 87 años de su asesinato. La marcha popular, el último paseo, un homenaje a las víctimas del franquismo en Granada, incluyó este año a la escritora, artista y política feminista granadina en la fecha aproximada de su ejecución. Algunos testimonios declararon que fue asesinada junto a otras mujeres, entre las que se encontraba Carmen Rodríguez Parra, madre Carmela. Juan Luis Testras Castro, quien se jactaba de haber asesinado a Federico García Lorca por maricón, también presumió de haber ejecutado a Agustina por puta. Lo cierto es que los mataron en fechas aproximadas y en los mismos parajes. Agustina González López heredó el negocio de la zapatería de su padre
que le permitió ser independiente económicamente. Escribió libros donde desarrolló sus ideas políticas de humanismo y libertad. Su concepto de un mundo mejor, sin fronteras, con una moneda única, un alfabeto que ahorraba fonemas, donde se declaraba feminista. Escribió también obras de teatro, ilustraba sus trabajos y pintaba. Creó su propio partido político con el que se presentó a 2 elecciones nacionales en una época en que las mujeres no participaban de forma activa en la vida política. En Granada, en 1933, lo hicieron tan solo María Lejárraga y ella, Agustina González López. Su asesinato logró lo que se pretendía, borrarla del mapa y evitar la oportunidad de que sus ideas y obras fueran tomadas en cuenta. Pero el tiempo, tarde o temprano, pone todo en su sitio, y las huellas de Agustina, la chiflada, como le decían, como muchos la llamaban, han ido abriéndose paso, buscando la luz, y sus restos aparecieron en el barranco de Biznar, donde ahora se la homenajea y recuerda como una mujer extraordinaria. Bueno. ¿Cómo seguimos? Y seguimos. Nosotros vamos a cerrar el programa con un tema especial que fue elegido por Gladys. Me gustaría que hiciera una introducción por qué este tema y hacer una presentación. Una pequeña referencia, más que nada, al autor. El autor es Luis Eduardo Aute. El tema se llama El Alba. Apareció en 1978 en el disco Albanta. Luis Eduardo Aute fue un prolífico autor. También fue pintor, cineasta, escultor y poeta. Nacido en Filipinas. Nació en Manila, Filipinas, exacto, hijo de españoles, ¿sí? Así que nada, se cumplirían este mes de septiembre 80 años de su nacimiento. Y bueno, él comenzó desde muy pequeño su actividad artística, después se fue profesionalizando. ¿Cómo estamos hoy con la boca? Me cuesta todo. Y bueno, este tema, El Alba, es dedicado a las víctimas de los fusilamientos del franquismo y, a pesar de la fecha en que salió, pudo burlar la censura de la época. Así que... ¿De qué año es? Salió en 1978 el disco Albanta, en donde está el tema Al Alba. Es decir, ya en la transición, ya muerto Franco. Pero seguramente seguía habiendo censura. De hecho, lo sabemos que seguía habiendo censura. Así que... La modélica y ejemplar transición democrática española. Sí, así es. Bueno. Lo escuchamos y volvemos. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores,
Parece que adivinara que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Qué gran tema, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Bueno, Aute forma parte de un fenómeno numeroso y gravitante como fueron esos cantautores de España con diversos rótulos. Estaba la Nova Cançó catalana, donde estaba Raimon, había todo el trabajo de rescate de la poesía española, es decir, de la musicalización de la poesía. Bueno, Serrat famosísimo, pero por estas tierras tuvo muchísima audiencia Paco Ibáñez, sí, que tomaba poesías, bueno, de prácticamente toda la poesía española, porque allí había desde musicalizaciones de Gonzalo de Berceo en el siglo XII, en la Edad Media, hasta poetas que todavía estaban vivos y produciendo en ese momento. Me parece que es un componente muy significativo de la resistencia contra el franquismo tardío, de ese franquismo que no era la plácida dictadura conservadora ya como algunos la pintaban, sino que seguía siendo un régimen que encarcelaba, que torturaba y que mataba, y eso estaba presente con censura, con medias palabras, muchas veces con temas que solo podían circular fuera de España, pero estaba señalado y denunciado, como vimos en este tema de Luis Eduardo Aute, en la obra de ese conjunto de artistas que buscando llegar a un público amplio, buscando el éxito, digamos, pero al mismo tiempo se la jugaban en un sentido claramente no comercial y no pasatista, políticamente implicado. Tal cual. Gracias por este comentario, es porque es necesario ponerlo en palabras, lo que sentimos, lo que pensamos cuando escuchamos canciones como estas. Bueno, ¿y nos estamos yendo? Ya estamos. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Bueno. Seguiremos el sábado que viene. Estuvimos en la conducción, quien les habla, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. En la operación, el Chino Román, columnistas, Adriana Fernández, Daniel Campione, la tríada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado.
Producción Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la RMH. Salud y República. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta.